La mente puede llegar a ser un sitio muy salvaje. Los pensamientos se crean a cada minuto, dicen lo que quieren y nosotras nos volvemos como un receptor pasivo de todo eso. Sencillamente lo escuchamos, nos lo tragamos, nos lo creemos. Y a veces eso nos afecta negativamente. No hacemos lo que nos hemos propuesto hacer, no llevamos a cabo los cambios que nos proponemos y no llegamos a cumplir los objetivos que nos definimos. Todo eso pasa porque la cabeza va a su aire. Si tú no tienes autoridad sobre tu cabeza, ella te manda a ti. Ella piensa lo que quiere pensar, casi al azar, y tú te vuelves una esclava de eso y de ahí no sales, si no tienes margen de maniobra y no lo controlas. Hoy te quiero proponer 2 hábitos para ser mentalmente fuerte, como para ganar autoridad sobre tu cabeza, controlar un poco mejor ese espacio y usar los pensamientos a tu favor. El primer hábito es cuestionar los pensamientos que tienes. Especialmente si son pensamientos que se repiten mucho o te generan emociones desagradables intensas. Hay que entender que los pensamientos son interpretaciones de la realidad. Interpretaciones no siempre muy fiables. Son una interpretación posible de la realidad, como podrías haber interpretado la realidad de otras formas. No son siempre interpretaciones fiables. Y no lo son porque, para empezar, no lo sabemos todo, no lo captamos todo, no lo vemos todo. Cuando tenemos una interacción o vemos algo, nos pasa algo, en el trabajo, con los demás, donde sea, percibimos algunas cosas, pues vemos lo que ha pasado, oímos lo que ha pasado, etc. Pero no somos omnipotentes, no tenemos toda la información del mundo. Entonces, a partir de esa información que hemos captado, la mente produce un informe mental sobre lo que ha sucedido, hace una interpretación de lo que ha sucedido. Y muchas veces, como no tenemos toda la info, se inventa info y la rellena. O sea, eso que hemos captado lo desarrolla y lo complementa con info que ella misma se inventa, con huecos que rellena para crear una interpretación que tiene sentido. Y te la imprime y te la da y tú te la crees. Eso es un pensamiento, un conjunto de pensamientos que forman un informe mental sobre una situación concreta que has vivido. Y por eso no son siempre fiables, porque muchas veces la mente se inventa detalles para completar ese informe mental y darte un informe mental lo más desarrollado posible. O sea, la intención es buena, la mente quiere ayudarte, pero el precio a pagar de eso es que la info que nos da no es siempre fiable. Y otra razón por la que nuestros pensamientos no son interpretaciones fiables de la realidad es porque son muy rápidos. O sea, ¿os habéis dado cuenta la velocidad a la que pensamos? Te pasa algo y mientras estás viviéndolo ya estás pensando. Y en cuanto acabas de vivir esa situación, tu mente, pam, 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 te envía pensamientos, ya está, ya lo ha interpretado. No necesita un momentito para analizar, para pensar, para descansar un momento, para relajar las emociones que haya. No. Ella ya lo tiene claro. Ella ya sabe lo que ha pasado. No solo se inventa cosas, sino que además va rapidísima. Es una máquina increíble. El coste entonces también es que cuando hace algo tan rápido es poco analítico, es poco preciso. Es algo que rellena huecos, la mente rellena huecos y va muy rápida al darte informes mentales. Entonces estos informes mentales necesariamente y muchas veces serán un poquito falsos, no serán interpretaciones fiables de la realidad. Lo que pasa es que nuestra mente está hecha y nosotros estamos hechos para creérnoslo, porque si la mente nos dice algo, qué tontería cuestionárnoslo, ¿no? Si la mente nos ayuda para sobrevivir, lo que más nos ayuda a sobrevivir es creerte eso y actuar acorde. Pero hoy en día este mecanismo tan rápido nos hace más mal que bien, sobre todo si tiendes a creértelo todo, si tiendes a creerte todo lo que piensas. Y nos confundimos, creemos que aquello que pensamos es lo que estamos viendo con nuestros ojos. No sabemos hacer esta distinción de lo que yo he visto, lo que yo he vivido como hechos, ¿no? Lo que yo he percibido, y luego lo que he pensado sobre ello, ¿no? Esas cosas que me he inventado o esas conclusiones que mi mente ha sacado, esas interpretaciones que yo he sacado de la situación. Y hay que tener la capacidad de distinguir entre hechos, lo que has vivido, y lo que has pensado sobre lo que has vivido. Entonces el hábito que yo te propongo es que tengas la tendencia de cuestionar o el hábito de cuestionar tus pensamientos de una forma frecuente. Que estés acostumbrada a plantearte esta pregunta. ¿Esto es un hecho o un pensamiento? ¿Esto que estoy dándole vueltas ha pasado o es una interpretación que yo he hecho de la realidad? O de este problema en general que me estoy encontrando, ¿qué partes son hechos y qué partes son pensamientos?
Este ejercicio es muy importante y practicar este ejercicio de forma frecuente nos vuelve personas mentalmente fuertes, que no estamos a merced de los pensamientos randoms que genera nuestra cabeza, de las interpretaciones randoms que genere la mente, sino que las escuchamos, las recibimos, ok, le damos las gracias y luego decimos, a ver, de esto, ¿qué parte es inventada y qué parte es un hecho? ¿Qué parte son pensamientos y qué parte son hechos? No hace falta hacerlo de todos los pensamientos, nos volveríamos completamente locos, pero sobre todo de aquellas cosas que se te claven, de cosas que hayan pasado y que aún te persigan, o cosas que te hayan sentado mal esta semana, conflictos que se repiten con alguna persona, cosas así, cosas que no te dejan avanzar o cosas que estén enquistadas de alguna manera. Hay que hacer el análisis de, vale, escribes toda la situación, tú describe, tú vomita, tú escríbelo todo. Y una vez descrito dices, a ver, de aquí qué son hechos y qué son pensamientos, qué forma parte de lo que he vivido objetivamente y qué forma parte de lo que mi mente está incluyendo en un informe mental, en una interpretación de todo eso. Y haces una lista de cada cosa. Quiero contaros una anécdota y es que ahora estoy abriendo un negocio y he estado hablando con una inmobiliaria para alquilar un local y la comunicación con esta inmobiliaria no siempre ha sido sencilla, como que me ignoraban mucho, tardaban en contestarme tipo días o a veces llegaba una semana y media para cosas sencillas, cosas que no debería tardarse tanto, ¿no? Entonces, dada esa situación, estos eran los hechos, ¿no? Mi mente lo que me dijo instantáneamente es que esta gente no me tomaba en serio. Mi mente pasó a que el problema soy yo, que no sé imponerme y que no sé hacerme respetar y no sé transmitir seriedad, como que esto va en serio, ¿sabes? Creo que eso refleja algún tipo de miedo que tengo yo ahora abriendo el negocio, de que la gente no me tome en serio. Y entonces, cuando esta inmobiliaria no me contestaba, la interpretación que hizo mi mente de la realidad, y que me creí con patatas, pero al instante, era que no me tomaban en serio, que yo no sabía hacerme tomar en serio. Y tuve que pararme, era algo que me estaba haciendo daño, que me perseguía un poco. Cuando no me contestaban, en vez de sentir rabia como frustración por la situación y como esas señoras jope no me contestan, ¿no? Como que me sentía mal yo hacia mí, como que la emoción no era de frustración hacia afuera, sino de inseguridad, ¿sabes? Y me quedé pensando, ¿por qué que estas personas no me contesten me genera inseguridad a mí? O sea, ¿qué pensamiento estoy teniendo por ahí, ¿no? que me hace sentir así? Y entonces, al hacer la descripción con el journal de lo que estaba pasando y de lo que yo estaba pensando, me di cuenta de lo que eran los hechos y de la interpretación que mi cabeza estaba haciendo de los hechos. Y fue súper importante hacer eso porque en el momento de hacerlo me di cuenta del poco sentido que tenía y estuve escribiendo un rato sobre esa inseguridad, sobre ese miedo, y no se fue al 100%, pero lo sentí mucho menos intenso, mucho menos desagradable a partir de entonces. Y ahora, que ya hemos firmado el contrato, ya ha pasado un tiempo y tal, hacia el final nos dimos cuenta, o con mi abogado descubrimos, que estas dos personas, las que forman la inmobiliaria, son las propietarias del local y han abierto la inmobiliaria como hace poco, dejémoslo en relativamente poco, para poner como los locales a nombre de esta empresa, pues con el objetivo de facilitarles la gestión, el cobro de los alquileres y también en tema fiscal, etc. Entonces, la explicación más plausible de lo que pasaba era que no tenían mucha idea de lo que estaban haciendo, porque eran novatas en ello, bastante novatas en ello. Entonces, una situación que era más por la experiencia personal de esas personas, mi mente la interpretaba como algo malo de mí, cuando no tenía nada que ver conmigo, en verdad. Y asumimos, como te digo, para rellenar huecos y hacernos sentir como incluso más seguras. Cuando hay algo que nos incomoda, preferimos saberlo todo, aunque eso sea inventado y aunque eso nos haga daño. Porque el no saber para nuestra mente es peligro, nos amenaza la falta de información. Pero ya no vivimos en un mundo primitivo y la incertidumbre no es una amenaza de muerte y hay que saber vivir con ella. Entonces, cuando algo te persigue, alguna situación, algún problema, tienes que practicar el cuestionar tus pensamientos. Separar lo que son hechos de lo que son interpretaciones que tú estás haciendo de la realidad. Y una vez tengas esas interpretaciones delante, preguntarte realmente si son ciertas, si te lo estás inventando. E incluso ver las inseguridades que salen de ahí. ¿Qué tiendes a asumir? ¿Qué tiendes a pensar negativamente sobre ti? Es un hábito que te ayuda a desatascar situaciones mentalmente, pero también te da conocimiento sobre lo que suele pasar en tu cabeza, qué cosas tiendes a inventarte, qué cosas tiendes a rellenar.
hay que preguntarse, ¿esto es un hecho o es un pensamiento? El segundo hábito que os propongo para ser mentalmente fuertes, para tener autoridad sobre tu cabeza, es practicar pensamientos que no te crees todavía. Esto es de diosa absoluta y es bastante difícil. Tengo la suerte de poder decir que ahora mismo me parece algo muy natural en mi vida, o sea que lo he practicado tanto que ahora no es que sea fácil, pero es común que lo haga, entonces no me parece tan raro, ni tan nuevo, ni tan extraño. Aún así sigue siendo difícil. Yo creo firmemente que tienes la capacidad de elegir cómo piensas. Y es importante elegir cómo quieres pensar, porque no solo eso te da contenido para cambiar tus pensamientos, o sea, si tienes uno malo, cambiarlo por uno bueno. No solo eso, sino que los pensamientos generan nuestras emociones y nuestras emociones generan nuestras acciones. Entonces, como tú actúes, at the end of the day, como lo que tú acabes haciendo, depende en primer lugar de cómo tú estés pensando. Si quieres cumplir tus hábitos, si quieres cumplir tus objetivos, si quieres ser mejor persona, si quieres si quieres hacer algo, tienes que asegurarte de que estás pensando de forma alineada con esa acción que tú quieres llevar a cabo. Si tú quieres llevar a cabo la acción de ir al gimnasio regularmente, pero tú en tu cabeza crees que no eres una persona deportista para nada, eso no está alineado. Gracias. Eso no está alineado. Y por tanto no te va a ser fácil. Ya tienes piedras en el camino de esa acción que es ir al gimnasio, de ese hábito que es ir al gimnasio, que empiezan en tu cabeza. Entonces, cuando detectes pensamientos que sueles tener sobre ti o sobre el mundo y que no te gustan, recuerda que siempre tienes la opción de cambiarlos. O al menos, y este es el hábito, de practicar pensamientos que aún no te crees. De dejarles entrar. Dejarles al menos una pequeña grieta para que vayan pasando. Al menos tener la capacidad de consideración de que algo es diferente a cómo lo piensas normalmente. A nivel cerebral, cuando tú piensas algo muchas veces, lo que estás haciendo es reforzar cierta conexión neuronal. Y el cuerpo es muy eficiente. Una vez ese camino está marcado, no va a buscar caminos nuevos, no va a inventarse cosas, va a ir a seguir aquel camino que ya está un poco allanado. Entonces, por eso tenemos la tendencia a pensar de maneras que ya hemos pensado antes. Y por eso también es difícil salirnos de las cosas que ya pensamos y pensar cosas nuevas. Pero se puede. Básicamente, cuando tú consideras algo nuevo, lo que creas es un nuevo camino neuronal, unas nuevas conexiones neuronales. Un nuevo neural pathway. Me encanta esa palabra. Neural pathway. Un camino neuronal nuevo. Y al principio es como, eso no solía estar conectado, eso no se siente natural, no se siente incluso real, ni correcto, ni veraz, porque no lo habías pensado hasta ahora y esas conexiones no estaban creadas. Entonces se siente como mentira y antinatural. Pero con la repetición se refuerzan esas conexiones neuronales y cada vez te lo crees más. A mí me gusta mucho imaginármelo como el valle de una montaña, que al principio no hay camino por ahí, pero de tanto pasar el agua y pasa el agua, ¿no? Y el río va marcando un valle, al final se crea el valle y esto está ahí fijo. Y es sencillamente de tanta agua que ha pasado por ahí. Las primeras gotas que pasaron por ahí no forjaron el camino, pero con el paso de los años eso se refuerza. Y para bien y para mal, cuantos más años lleves pensando algo negativo sobre ti, eso más fijo está. Y más chungo es de quitarlo. Pero a la vez también nos da la esperanza de que cualquier pensamiento nuevo que tú quieras tener, cualquier creencia que tú quieras construir, puedes construirla a base de repetir y considerar, de dejarlo entrar en tu cabeza y de repetirlo. Y el valle se va marcando así. También lo pienso a veces cuando hay un trozo de hierba grande y pone algún tipo en un parque o donde sea, y pone algún cartel de no pasar o de no pisar el césped, y siempre ves un caminito de tierra por el que la gente pisa y pasa por ahí porque no tenemos paciencia y nos queremos saltar el dar la vuelta, ¿no? Típico que vemos como un atajo, un caminito de tierra en un trozo de hierba que la gente toma para ir más rápido. Eso, yo siempre que veo eso me acuerdo de cómo funcionan las neuronas y de cómo creamos pensamientos. De la primera persona que pasó andando por ahí, pues no creó ese caminito, pero se crea por la repetición. Pues si pasa una, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro y va pasando personas, eso se va creando y eso se va fijando ahí, a base de repetición. Pues exactamente funcionan los pensamientos.
No se trata de cambiar de golpe lo que piensas, se trata de dejar entrar pensamientos nuevos, considerar pensamientos nuevos, aunque se queden un poco ahí en el aire y aunque se queden un poco ahí sin aún ser una creencia fija. Yo usé este hábito de practicar pensamientos que todavía no te crees cuando quise cambiar la forma en que pensaba sobre hablar en público. Hubo una época en que, por ansiedad, hablar en público se me hacía muy difícil, lo pasaba realmente mal, hacía mucha anticipación los días antes y luego durante la sesión, la presentación, yo sufría mucho. Y quise cambiar esto y entonces hice como un poco una progresión, intenté ver qué pensamientos tenía sobre hablar en público e intenté empezar a cambiarlos. El primer pensamiento que tenía era que hablar en público me cuesta y que no siempre se me da bien hablar en público, como que algunas veces me había como entrabancado, me había hecho un lío yo sola hablando, me había puesto nerviosa, etc. También me di cuenta de que a veces hablar en público me salía bien, me salía mejor de lo que esperaba, ¿no? Y abrí esa posibilidad de, en verdad, algunas veces, sale bien. Y eso era cierto en ese momento. Entonces practiqué ese pensamiento. Y luego pensé que tal vez hablar en público no se me daba tan mal como creía, y estuve considerando eso. Luego consideré que podía aprender a hablar en público mejor, con mejor preparación, o entender qué tipo de preparación necesitaba yo y con cuánta anticipación. Y cuando eso fue calando pensé que hay momentos en los que estoy hablando en público y disfruto, ¿sabes? No disfruto durante toda la presentación ni es una experiencia placentera como tal, pero había momentos en los que por un segundo me encontraba cómoda. Luego pasé a pensar que a veces hablar en público puede ser divertido, porque me lo empezaba a pasar muy bien. Y finalmente pensé que hablar en público se me da bien y puede gustarme. Fue como un proceso de semanas de dejar entrar pensamientos, de buscar cómo podía pensar en esto mismo de una forma ligeramente más positiva. Y la verdad es que mi experiencia de hablar en público cambió muchísimo. Ahora es algo que no me molesta en exceso. Soy una persona que anticipo mucho, entonces sí que necesito preparación. Me gusta prepararme las cosas, eso de improvisar. Yo sufro si tengo que improvisar. Yo sé todo. Practico preguntas que me van a hacer y practico respuestas que puedo dar. O sea, está todo milimetrado. Y si yo hago esa planificación extrema, yo voy tranquila. Para practicar este hábito, para practicar pensamientos que todavía no te crees, tienes que hacerte la pregunta de ¿qué versión de esto sí que es cierto? Por ejemplo, volviendo al ejemplo que poníamos al principio de que tú quieres la acción de ir al gimnasio, pero tú crees que no eres una persona deportista y tienes ese pensamiento de yo no soy una persona deportista. Tienes que preguntarte qué versión sí que es cierta, qué versión de soy deportista, que es algo que aún no te crees, sí que es cierta. ¿Cómo puedes plantear este pensamiento de una forma que te creas, que sea un poco más positivo que yo no soy una persona deportista y que puedes dejar entrar, que no suena tan raro? Yo te doy 3 tips, 3 maneras que puedes dejar entrar pensamientos, 3 maneras que facilitan la consideración de nuevos pensamientos. La primera herramienta es el espejo, la segunda herramienta es la excepción y la tercera herramienta es la puerta. Primera herramienta, el espejo, es usar a otra gente que conozcas o que no conozcas que te puedan servir de ejemplo. Quiero decir, si yo quiero ir al gimnasio pero no me considero una persona deportista, ¿no? Pues puedo ver a mi amiga Pepi, que ha empezado a ir al gimnasio en enero, ahora lleva 6 meses o 4 meses y oye, le está yendo muy bien y le está gustando y se está manteniendo constante. Entonces Pepi es una persona un poco deportista o Pepi está empezando a ser una persona deportista. La idea es buscar a otra gente que te pueda servir de espejo para ver cosas que sí que son posibles. O por ejemplo, tienes la consideración o el pensamiento de que porque tienes un trabajo de oficina de 9 a 5 no puedes ir al gimnasio. Es imposible que vayas al gimnasio. Pues puedes buscar a alguien que tenga ese tipo de trabajo y que sí que vaya al gimnasio. O yo qué sé, si eres una persona que está acomplejada con su peso y crees que las personas con tu tipo de cuerpo nunca encontrarán pareja, puedes pensar que hay personas con tu tipo de cuerpo o tu peso que sí que encuentran pareja. Y eso es verdad y encontrarás muchos ejemplos. La idea es encontrar ejemplos concretos en otras personas que te sirvan de ejemplos para dejar entrar pensamientos del tipo, si para ellos es posible, ¿por qué para mí no? Y no pasas a pensar de sí, soy una persona deportista, pero el ejemplo de los demás te ayuda a abrir posibilidades en tu cabeza. Esa es la primera herramienta, que es el espejo, que es usar a otra gente para considerar pensamientos nuevos. La segunda herramienta es la excepción. No sé si excepción, pero como un poco de flexibilidad, de
A veces, sí, como os decía yo antes, ¿no? A veces hablar en público me sale mejor de lo que esperaba. El a veces es súper poderoso, porque los pensamientos tienden a ser muy tajantes. No me gusta hablar en público, o no soy una persona deportista. Pero es que la realidad nunca es tan sencilla. Entonces, el a veces da espacio para las posibilidades y para la complejidad de la realidad. Y cuando yo paso a decir, a veces hablar en público me sale mejor de lo que esperaba, mi estado mental es muy diferente. Sufro mucho menos. Si yo considero, a veces haciendo deporte me lo he pasado bien, eso es muy diferente a no soy una persona deportista. Las emociones que generan esos dos pensamientos son muy diferentes, mucho. Y ya estás más cerca de tu gol, ya estás más cerca del pensamiento ideal que te gustaría tener y que te facilitaría las acciones que quieres llevar a cabo. Entonces esta es la segunda herramienta, la excepción, el pensar, a veces sí, a veces me ha salido bien, o a veces sí que he disfrutado esto, o a veces X. Y la tercera herramienta es el abrir la puerta. Se abre la puerta considerando o aprendiendo. Por ejemplo, estoy abierta a considerar que puedo llegar a ser una persona deportista. O estoy aprendiendo a ser una persona deportista. O estoy aprendiendo a mantenerme constante con el gimnasio. Como fijarte más en el proceso y en la apertura a considerar las cosas. Y este en verdad es un muy buen primer paso si tú quieres cambiar un pensamiento o eso, estás practicando el pensar cosas que aún no te crees, el empezar por ¿estoy abierta a pensar esto? Es un muy buen inicio. O estoy aprendiendo a ser así, estoy aprendiendo a hacer esto, es un muy, muy buen inicio. Que ya te saca de esa tendencia de blanco o negro, de sí o no, o yo soy tal o no soy tal, y de esos pensamientos tan tajantes, y ya abre posibilidades, y ya desafloja un poco el tornillo. Inicia tu camino hacia tus nuevos pensamientos. Igual aún no los tienes y no están ahí, pero estás abierta a dejarlos entrar. Estas son las 3 herramientas que yo uso para considerar pensamientos nuevos, ligeramente más positivos de lo que estoy pensando ahora mismo. Usar a otra gente, es decir, espejo. Usar la excepción, es decir, a veces sí, que sale bien, o a veces sí me gusta. Y usar el abrir la puerta un poco, el estoy abierta a considerar que o estoy aprendiendo a. Y con estas 3 herramientas, el practicar pensamientos que todavía no te crees se vuelve mucho más fácil. Como os digo, no es a partir de ahora voy a pensar que soy una crack, a partir de ahora voy a pensar que soy la persona más deportista del mundo. Creo que eso es volver a pensar en blanco y negro y que no sirve, y la realidad es que todavía no te lo crees. Es lo que nos pasa a veces con las affirmations, no sé si las habéis practicado alguna vez, eso que hace la gente de meditando delante del espejo, se repite cosas, se mira y se repite cosas. A veces nos podemos sentir muy ridículas haciendo eso y es porque no nos lo creemos, porque te estás diciendo eres bella, pero es que no te lo crees, no crees que sea real, entonces sientes que estás haciendo el tonto. A mí me gustan las affirmations de vez en cuando, nunca va mal. Yo muchas veces cuando tenía ansiedad me repetía no estás en peligro, no estás en peligro, no estás en peligro, estás a salvo. Y las affirmations la verdad es que me daban mucha calma, pero también creo que es más fácil cuando lo haces un poquito más light, cuando abres la consideración a nuevos pensamientos, no te vas tampoco al extremo positivo, sino que con estas herramientas buscas un pensamiento ligeramente más positivo y lo dejas entrar y lo empiezas a considerar. Y si te lo tomas en serio, poco a poco, con unas entradas de journaling, puedes ir registrando ese proceso, ir buscando un pensamiento siempre un poquito más positivo, ¿no? Por ejemplo, los domingos me siento, analizo X pensamiento que estoy trabajando y busco uno un poquito más positivo aún. Y el siguiente domingo un poquito más positivo. Y durante cada semana practicas el pensamiento este que te estás proponiendo. Y esto crea una autoridad sobre tu cabeza que es muy loco. Muy loco. Y llegas a tener mucho margen de maniobra sobre lo que piensas. Al final hay un punto de azar o un punto random de pensamientos intrusivos que no controlamos. Pero aquellas cosas que se nos enquistan o que nos frenan, hay que trabajarlas y se trabajan así. 1, cuestionando pensamientos y 2, practicando pensamientos que no te crees. Al final, con estos 2 hábitos que os propongo, lo que estamos haciendo es cuidar lo que el exterior crea en nuestra cabeza, ¿no? Con interpretaciones falsas o medio rellenadas. Y también usar nuestra cabeza para crear nuestro exterior. A partir de lo que pensamos será mucho más fácil actuar de cierta manera. Entonces empecemos pensando así. Y si controlas bien estas 2 direcciones, lo que la realidad crea en tu cabeza y usar tu cabeza para crear tu realidad, serás una persona muy fuerte mentalmente.
Si os han surgido dudas, peros, contraargumentos, algo que no os acaba de cuadrar o decir, no me parece tan fácil, o pero piensa esto, decídmelo en comentarios. A mí me encanta tener mini discusiones con vosotras, especialmente cuando me lo discutís, ¿sabes? Cuando me dices, no me has convencido por esto y esto y esto. Muchas veces de esas conversaciones han salido capítulos nuevos para poder reforzar mis propuestas y mis ideas, intentar convenceros, intentar daros herramientas para que consigáis lo que queráis conseguir. Espero que os haya gustado este capítulo y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!